El 12 de diciembre de 1942, cerca de Melun, Francia, un Boeing B-17F Flying Fortress, matrícula 4124585 y código PV, efectuó un aterrizaje forzoso en territorio controlado por Alemania. La tripulación del 303 Grupo de Bombardeo había resistido durante horas los ataques de cazas enemigos y una serie de fallas mecánicas antes de verse obligada a tocar tierra. Lo que los aviadores estadounidenses desconocían entonces era que su avión, casi intacto, estaba por convertirse en una de las fuentes de inteligencia más valiosas para la Luftwaffe. En las instalaciones de Rechlin, el principal centro de pruebas de la Fuerza Aérea Alemana, situado en Mecklenburg, ingenieros y técnicos examinaron la aeronave con precisión meticulosa. El Boeing B-17 simbolizaba el núcleo de la estrategia de bombardeo diurno estadounidense, y los alemanes necesitaban entender con exactitud a qué se enfrentaban sus pilotos cada vez que interceptaban formaciones de fortalezas volantes sobre el Reich. Meses antes, el alto mando alemán había formado una unidad especial, el Kampfgeschwader 200, conocido por sus siglas KG-200. Esta escuadrilla secreta operaba con una misión específica: pilotar, analizar y evaluar aeronaves enemigas capturadas. A diferencia de las unidades regulares de la Luftwaffe, el KG-200 reunía a los pilotos más experimentados, navegantes altamente capacitados y técnicos expertos en ingeniería aérea. Su propósito iba más allá del combate. Debían desentrañar los secretos tecnológicos de sus adversarios. Para finales de 1943, el KG-200 había conseguido hacerse con cerca de 40 B-17 en distintos estados. Algunos se encontraban gravemente dañados, otros solo requerían pequeñas reparaciones, pero al menos una docena fueron devueltos a condiciones de vuelo plenamente operativas. El B-17F, capturado cerca de Melun, recibió la designación alemana DL+GCC y fue sometido a un análisis exhaustivo. Comenta Boeing B-17 si sigues escuchando esta historia. Tras un riguroso programa de restauración, los mecánicos alemanes sustituyeron piezas dañadas, revisaron cada sistema hidráulico, cada circuito eléctrico y cada superficie de control. El objetivo era claro y desafiante: poner nuevamente en vuelo aquella fortaleza estadounidense bajo insignias alemanas y descubrir qué la hacía tan resistente en combate. Cuando los pilotos seleccionados del KG-200 se aproximaron por primera vez al B-17, restaurado en las instalaciones de Rechlin, su presencia imponía respeto. Con una envergadura de 31,62 metros y un peso máximo al despegue superior a las 29 toneladas, el Boeing B-17 Flying Fortress eclipsaba a cualquier bombardero alemán. El Heinkel G-111, emblema tradicional de la Luftwaffe, lucía pequeño en comparación, mientras que el ágil Junkers Ju-88 carecía de la misma solidez estructural del coloso estadounidense. El Hauptmann Hans Werner Lerche, piloto de pruebas asignado al proyecto, ingresó al B-17 por la escotilla ventral junto a su equipo de evaluación. La cabina del bombardero estadounidense mostraba de inmediato claras diferencias con los modelos de la Luftwaffe. Los asientos del piloto y copiloto estaban colocados uno junto al otro, con controles duplicados que facilitaban una operación perfectamente coordinada. Los instrumentos, calibrados en pies y millas por hora en lugar de metros y kilómetros, obligaban a los pilotos alemanes a efectuar constantes conversiones mentales durante las pruebas. La estructura interior del avión reflejaba una filosofía de diseño distinta. Mientras los bombarderos alemanes buscaban velocidad y maniobrabilidad, el B-17 había sido creado como una plataforma de bombardeo estable para operaciones a gran altitud. Sus 4 motores radiales, Wright R1820 Cyclone de 9 cilindros, dispuestos en configuración radial. Cada motor, capaz de generar 1.200 caballos de fuerza, ofrecía potencia más que suficiente. Los depósitos de combustible, protegidos con sistemas autosellantes desarrollados por la industria estadounidense, constituían una innovación tecnológica que los alemanes aún no habían adoptado a gran escala en sus propios aviones. Sin embargo, lo que realmente impresionó a los evaluadores fue el armamento defensivo. 13 ametralladoras Browning M2 calibre 50 se distribuían estratégicamente por toda la aeronave. 2 en la torreta superior Martin, 2 en la torreta ventral Sperry, 2 en la cola, 2 en las ventanas laterales de la cintura, 1 en cada ventana del morro y posiciones adicionales en el morro y en la torreta dorsal. Cada arma podía disparar alrededor de 800 proyectiles por minuto,
con un alcance efectivo superior a los 700 metros. Los pilotos alemanes inspeccionaron las cajas de munición, los mecanismos de alimentación y los sistemas de puntería. En los bombarderos de la Luftwaffe, el armamento defensivo se limitaba usualmente a ametralladoras MG-15 o MG-131 de menor calibre, con áreas de cobertura más reducidas. El concepto estadounidense era radicalmente distinto: convertir el bombardero en una verdadera fortaleza volante, capaz de repeler ataques desde cualquier dirección. La lógica táctica de este diseño empezaba a quedar clara ante los ojos de los especialistas alemanes. El primer vuelo de evaluación del B-17 capturado se efectuó con clima óptimo sobre el campo de pruebas de Rechlin. Los 4 motores rugieron al unísono cuando Lerche avanzó las palancas de potencia y la fortaleza inició su carrera de despegue. Mientras el B-17 ascendía, los pilotos alemanes tomaban nota de cada detalle. La velocidad de ascenso, aunque no espectacular, era constante y predecible. La aeronave alcanzó los 7.600 metros, su techo operativo óptimo, sin mostrar signos de fatiga estructural. A esa altura, la temperatura exterior caía varios grados bajo cero, y la cabina sin presurización obligaba a la tripulación a utilizar máscaras de oxígeno. Aún así, la estabilidad de vuelo se mantenía impecable. Lerche ejecutó maniobras simuladas de combate, virando bruscamente como si esquivara un caza enemigo imaginario. El B-17 respondió con notable agilidad para un avión de su tamaño. Sus amplias y equilibradas superficies de control permitían correcciones precisas, incluso a velocidades reducidas. Los alemanes simularon ataques desde distintos ángulos: frontal, lateral, dorsal, ventral y posterior. En cada configuración, pudieron observar cómo las posiciones de las ametralladoras cubrían casi todos los vectores de aproximación. Durante las pruebas de resistencia estructural, los evaluadores sometieron al B-17 a maniobras bruscas, descensos rápidos y virajes cerrados. El fuselaje, construido con aleaciones de aluminio reforzadas en puntos críticos, absorbía las tensiones sin mostrar deformaciones. El coronel Adolf Galland, jefe de caza diurna de la Luftwaffe y posteriormente general de aviación, examinó los informes técnicos y dejó constancia en documentos de la época. Reúne todas las ventajas posibles en un bombardero. Primero, blindaje pesado. Segundo, altitud elevada. Tercero, armamento defensivo formidable. Y cuarto, gran velocidad. Las pruebas del armamento defensivo se realizaron en un campo de tiro especializado. Las ametralladoras calibre 50 montadas en la torreta dorsal dispararon ráfagas contra objetivos en tierra. La cadencia de fuego, la precisión de los sistemas de puntería giroscópicos Perry y la capacidad de sostener fuego continuo impresionaron profundamente a los evaluadores alemanes. Un piloto veterano del KG-200 comentó en tono informal que atacar una formación de B-17 desde la cola era como abrazar un puercoespín en llamas. La comparación, aunque pintoresca, reflejaba una verdad táctica. Aproximarse por detrás significaba enfrentarse a las 2 ametralladoras de cola, las posiciones laterales de cintura y la torreta dorsal, todas con campos de fuego superpuestos. Los informes técnicos enviados al alto mando de la Luftwaffe incluían análisis comparativos minuciosos. El B-17 podía operar a altitudes donde los cazas alemanes tenían dificultades para mantener un rendimiento óptimo. Su autonomía de vuelo, superior a los 3.200 kilómetros con la carga completa de bombas, permitía realizar misiones profundas sobre territorio alemán. La formación defensiva estadounidense, conocida como caja de combate, posicionaba múltiples B-17 en filas escalonadas, donde sus campos de fuego se entrecruzaban, generando una zona letal para cualquier caza atacante. Los informes de evaluación del KG-200 circularon entre los comandantes de caza de la Luftwaffe a lo largo de 1943 y 1944, y sus conclusiones resultaban preocupantes para los estrategas alemanes. Tras examinar restos de B-17 y B-24 derribados, los oficiales calcularon que se necesitaban unos 20 impactos directos de cañones de 20 milímetros disparados desde la retaguardia para derribar una fortaleza volante. Considerando que los pilotos promedio acertaban apenas un 2% de los proyectiles disparados, esto implicaba que cada caza debía disparar aproximadamente 1.000 proyectiles de 20 milímetros eran necesarios para lograr un derribo confirmado. El Focke-Wulf FW-190, el caza alemán más avanzado de la época, transportaba aproximadamente 500 proyectiles de 20 milímetros en su configuración estándar. Esto indicaba que un solo avión
En condiciones ideales, contaba con munición suficiente para apenas medio derribo. La situación táctica era todavía más compleja. Las formaciones de B-17 volaban escoltadas por cazas P-47 Thunderbolt y P-51 Mustang, obligando a los pilotos alemanes a enfrentarse a dos frentes simultáneamente. Los veteranos de la Luftwaffe desarrollaron un respeto profesional hacia el concepto estadounidense. Günther Rall, con 275 victorias aéreas confirmadas, lo reconoció. En entrevistas de posguerra, afirmó que atacar formaciones de bombarderos pesados estadounidenses representaba el desafío más peligroso que había enfrentado. No se trataba de un combate convencional de cazas, explicaba. Era como penetrar en una tormenta de fuego donde cualquier error podía costar la vida. Las tácticas de interceptación alemanas se adaptaron directamente a las capacidades del B-17. Los cazas comenzaron a atacar frontalmente, donde el armamento defensivo del bombardero estaba menos concentrado en las primeras versiones. Se desarrollaron cohetes aire-aire R-4M Granate 21 para permitir ataques desde distancia segura. Los cazas pesados Messerschmitt Bf-110 fueron equipados con cañones de 37 milímetros para aumentar el poder de fuego por disparo. Algunas unidades probaron ataques de bombardeo aéreo, lanzando bombas de fragmentación sobre las formaciones de B-17. El KG-200 continuó operando B-17 capturados hasta el final de la guerra. En misiones nocturnas especiales, estos bombarderos estadounidenses con insignias alemanas infiltraron espacios aéreos aliados para tareas de inteligencia y operaciones encubiertas. El 27 de junio de 1944, un B-17 del KG-200, con código de identificación A3FB, aterrizó en el aeropuerto de Manises, Valencia, España, donde fue internado por las autoridades neutrales españolas. Los testimonios de pilotos alemanes que operaron el B-17 coinciden en varios aspectos. La aeronave resultaba robusta, confiable y verdaderamente difícil de derribar. La filosofía de diseño estadounidense, que privilegiaba la supervivencia de la tripulación y el cumplimiento de la misión por encima de la velocidad máxima o la maniobrabilidad, produjo un bombardero capaz de resistir daños severos y continuar volando. Registros documentados muestran B-17 que regresaron a sus bases en Inglaterra con un motor destruido, secciones del fuselaje desgarradas por fuego enemigo y sistemas hidráulicos inoperables, pero aún manteniendo control del vuelo. El análisis alemán del B-17 Flying Fortress influyó directamente en el desarrollo de armamento y tácticas durante los últimos años de la guerra. La industria aeronáutica alemana aceleró el desarrollo de cazas con mayor poder de fuego. El Messerschmitt Me-262, primer caza a reacción operacional, fue equipado con 4 cañones Mk-108 de 30 milímetros, capaces de destruir un B-17 con muy pocos impactos directos. El Focke-Wulf Ta-152, diseñado específicamente para la interceptación a gran altitud, buscaba contrarrestar la ventaja vertical de los bombarderos estadounidenses. Las unidades especializadas en interceptación de bombarderos, conocidas como Sturmgruppen, adoptaron tácticas de ataque frontal concentrado. Pilotos voluntarios, conscientes del riesgo extremo, se aproximaban a las formaciones de B-17 por el morro, a velocidades de cierre superiores a 800 km/h, disparando durante segundos antes de efectuar maniobras evasivas violentas. Aunque efectiva, esta táctica resultaba extremadamente peligrosa y ocasionó numerosas bajas entre los pilotos alemanes. Las estadísticas de la campaña de bombardeo estratégico revelan la notable efectividad del diseño del B-17. La octava Fuerza Aérea estadounidense perdió aproximadamente 4.750 B-17 en combate sobre Europa entre 1942 y 1945. Considerando que estas aeronaves efectuaron más de 290.000 salidas operacionales, la tasa de pérdida por misión fue inferior al 2%. Cada B-17 derribado exigía, en promedio, el esfuerzo considerable de múltiples unidades alemanas, consumiendo recursos, municiones y, lo más importante, pilotos experimentados. El respeto profesional que los aviadores alemanes desarrollaron hacia el B-17 perduró más allá del final de las hostilidades. En reuniones de veteranos de posguerra, antiguos adversarios compartieron experiencias. Pilotos de la Luftwaffe reconocieron que la fortaleza volante había sido concebida con una comprensión profunda de las realidades del combate aéreo. El concepto de bombardeo estratégico diurno, inicialmente considerado suicida por muchos expertos,
resultó viable gracias a que aeronaves como el B-17 podían resistir la intensidad del fuego defensivo alemán. La experiencia del KG-200 volando B-17 capturados también puso de manifiesto aspectos psicológicos del conflicto. Los pilotos alemanes, al sentarse en las cabinas estadounidenses y operar los sistemas diseñados por ingenieros de Boeing, al experimentar la visibilidad, la ergonomía y la potencia de estas máquinas, comprendieron que enfrentaban una potencia industrial capaz de producir aeronaves de calidad excepcional en cantidades masivas. Esta comprensión tuvo implicaciones estratégicas. Alemania no solo combatía contra ejércitos aliados, sino contra la capacidad de producción de naciones, con recursos prácticamente ilimitados. Hoy, los B-17 supervivientes son venerados como símbolos de una era en la historia de la aviación. Solo quedan alrededor de 2 ejemplares en condiciones de vuelo. Cada B-17 representa no solo tecnología aeronáutica avanzada para su tiempo, sino también el sacrificio de aproximadamente 110.000 tripulantes de bombarderos estadounidenses que participaron en la campaña aérea europea, de los cuales más de 26.000 no regresaron a casa. La historia de los oficiales de la Luftwaffe que volaron el B-17 capturado y reconocieron su superioridad defensiva constituye un testimonio de profesionalismo militar que trasciende la propaganda y el nacionalismo. En medio de un conflicto total, estos pilotos evaluaron de manera objetiva una máquina enemiga y reconocieron su excelencia técnica. Este reconocimiento, documentado en informes militares y testimonios personales, nos recuerda que, incluso en guerra, la competencia técnica y la honestidad profesional pueden coexistir con el deber. Si conocías esta historia, comenta aquí abajo. Si este documental histórico te ha resultado fascinante, suscríbete al canal para conocer más episodios poco conocidos de la Segunda Guerra Mundial. En el siguiente video, exploraremos otra historia que transformará tu comprensión sobre el conflicto más devastador de la historia. Saludos y bendiciones.